Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos en este nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar acerca y a conocer un poquito acerca de los conjuntos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Y qué son los conjuntos? ¿Qué serán los conjuntos? Los conjuntos es todo lo que nosotros podemos agrupar, teniendo en cuenta que estos elementos que nosotros agrupamos tienen o deben tener características comunes, ¿ok? Por ejemplo, tengo estas llantas aquí. Observamos que tienen características comunes. O este conjunto de jovencitos que están yendo a manejar bicicleta. También observamos que tienen características comunes. Todos tienen bicicleta, tienen ropa deportiva. Entonces, ¿qué más son los conjuntos? Cuando nosotros tenemos nuestros útiles escolares, por ejemplo, nuestro cuaderno, lapicero, borrador, todo ello que nos sirva para hacer nuestras actividades, eso es el conjunto de los útiles escolares, ¿sí? Entonces, podemos decir que los conjuntos es la colección, agrupación, reunión de todos los elementos que tienen características comunes o de ciertos elementos que tienen características comunes. ¿Cómo se denotan los conjuntos? Los conjuntos se denotan siempre con letras mayúsculas, ¿sí? Tenemos de la A hasta la Z con letras mayúsculas, siempre. Letras mayúsculas. Esto hay que tener en cuenta. Entonces, para denotar un conjunto puede ser A, puede ser B, puede ser C y puede ser hasta la Z, que es nuestro abecedario, pero siempre debe ser con letras mayúsculas, ¿sí? Y los elementos, si son letras, deben ser estas con letras minúsculas. Por ejemplo, si tengo el conjunto de las vocales, las vamos a denotar con minúsculas. B, C y así hasta donde nos pida. Entonces, para denotar el conjunto, siempre lo hacemos con letras mayúsculas. El conjunto A. Y también están encerradas dentro de llaves. ¿Ok? Dentro de llaves. Aquí podemos completarlo para no tener hasta, podemos tener hasta D. Los conjuntos se escriben con letras mayúsculas. Los elementos, si son letras, con minúscula, separadas por coma o punto y coma si tenemos números. Y están dentro de llaves. Así se denotan los conjuntos. Ahora vamos a conocer un poquito acerca de la determinación de conjuntos. La determinación de conjuntos la vamos a ver de dos formas, de dos maneras. La primera es por extensión. ¿Y qué significa por extensión? Aquí explícitamente vamos a colocar cada uno de los elementos. Sí, aquí vamos a escribir cada uno. Si nos dicen 20 elementos, los 20 elementos vamos a colocar. Entonces podemos decir, conjunto por extensión colocamos todos los elementos que nos pidan. ¿Sí? Ahí está. El conjunto A, que está formado por todos los números impares menores que 10. ¿Sí? Aquí colocamos cada uno de los elementos. Eso es por extensión. Ahora tenemos por comprensión. ¿Cómo determinamos por comprensión? Aquí vamos a colocar las características que tiene nuestro conjunto. ¿Qué característica en común tienen estos elementos que pertenecen al conjunto A? Y vamos a colocar aquí, vamos a colocar el conjunto A. Igual, estamos trabajando con ese conjunto y observamos, si ustedes observan aquí, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Qué tipo de números son? Si se dan cuenta, son números impares. Muy bien, son números impares, pero no están todos los números impares. ¿Hasta dónde? Solamente hasta el 9. Entonces, la característica común de todos ellos es que son números impares. Y vamos a poner aquí números impares. Ahí está.
¿Pero están todos los números impares? No, son números impares menor que ¿quién? Menor que 10. Vamos a colocarlo aquí. Ahí está. Estamos colocando la característica común que tiene este conjunto. Son números impares menores que 10 o menor que 10, ¿sí? Aquí podemos colocar también, si es que no sabemos qué elementos son, X tal que X. Que los ejemplos los vamos a observar con mayor detenimiento. También tenemos el cardinal de un número. ¿Qué es cardinal de un conjunto? Es la cantidad de elementos que posee ese conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Vamos a contarlo todos juntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos tiene ese conjunto. Entonces, ¿cómo representamos el cardinal de un número? Y lo representamos el número cardinal del conjunto A. ¿Cuántos elementos dijimos? ¡Ah, muy bien! 5 elementos. Así representamos el cardinal de un conjunto. Recuerden, es la cantidad de elementos que tiene un conjunto, ¿sí? Ese es cardinal de un conjunto. Ahora, nosotros conocemos que hay conjuntos especiales que nos van a permitir conocer también otros conjuntos aparte de los que tenemos aquí. Por ejemplo, el conjunto vacío. ¿A qué se refiere vacío? Yo sé que ustedes saben. Vacío es cuando no hay nada. No hay ningún elemento allí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería? Podemos poner el conjunto B, que está formado por un triángulo, ¿sí? Por un triángulo de 4 lados. Ahí está. Por un triángulo de 4 lados. ¿Existirá esa figura? Una figura, un triángulo de 4 lados. No existe. Entonces, el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos, ¿sí? Por ejemplo, también, un número natural que esté entre el 6 y el 7. ¿Qué número natural está entre el 6 y el 7? No hay un número natural, no existe un número natural que está entre 6 y 7, ¿sí? Eso es el conjunto vacío, que esos elementos no hay. No hay en el conjunto. Ahora, tenemos el conjunto unitario. Aquí, solamente, como dice unitario, solamente tenemos la presencia de un elemento, nada más, un elemento. Entonces, nosotros podemos decir el conjunto C, que está dado por el número, ¿ya? X, tal que X, que pertenece a los números naturales, ¿sí? Y que ese elemento, ¿ya? Es menor, ahí está, que X y a su vez menor que 14. ¿Qué elemento, qué número que pertenece a los números naturales es mayor que 12 y menor que 14? A ver. Sí, muy bien. El único elemento que pertenece a este conjunto es ¿quién? Es el número 13. Y observamos que tiene un solo elemento, ¿sí? Un solo elemento. Esto es el conjunto unitario. Y luego tenemos el conjunto universal. El conjunto universal está todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Es un conjunto también de donde nosotros podemos obtener más subconjuntos de él. El conjunto universal es el más grande que engloba a todos los elementos de nuestros conjuntos, ¿sí? Muy bien, entonces estos son nuestros conjuntos. Recordemos, por extensión se mencionan cada uno de los elementos. Por comprensión se mencionan las características comunes que tienen esos elementos. El cardinal de un número es la cantidad de elementos que posee nuestro conjunto. Y los conjuntos especiales tenemos 3 conjuntos. ¿Cuáles son? El vacío, que no hay elemento en ese conjunto. Unitario, que tiene la presencia de un solo elemento. Y el conjunto universal, que engloba a todos los elementos.
Ahora vamos a ver las relaciones que hay entre los conjuntos. Y una de ellas es la inclusión de conjuntos. ¿Cómo sabemos que un conjunto está incluido dentro de otro conjunto? Aquí vamos a observar que el conjunto A está incluido, ahí está, ese es su símbolo como una C, está incluido en el conjunto B. Si y solo si se va a dar esta igualdad, siempre y cuando para todo, ahí, para todo X, el elemento que pertenece al conjunto A, entonces pertenece ese elemento también al conjunto B. La relación de inclusión se va a dar siempre y cuando para todo elemento que pertenece al conjunto A, entonces también ese elemento pertenece al conjunto B, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A está dado por 1, 2 y 3, ¿sí? Y el conjunto B está dado por, y vamos a colocar aquí, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Nos damos cuenta que los elementos que están en el conjunto A también están en el conjunto B. Esa es una inclusión de conjuntos. Los elementos que pertenecen al conjunto A también pertenecen al conjunto B. Ahora, tenemos igualdad de conjuntos. ¿Cómo es la igualdad de conjuntos? Estos conjuntos tienen los mismos elementos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto N, está dado por la palabra ahí está, por la palabra E, D, U, C, A. Y también tenemos nuestro conjunto que está dado por la palabra, vamos a colocarlo también, el conjunto P. Ahí está nuestro conjunto P. Si nosotros observamos estos conjuntos, observemos los elementos. El conjunto N está dado por el elemento E, D, U, C, A. Y el conjunto P, A, C, U, D, E. Si observamos, tienen los mismos elementos. E, D, U, C, A. Esto es la igualdad de conjuntos, que los elementos de ambos conjuntos son iguales. Y podemos decir aquí que el conjunto N es igual al conjunto P. Esa es la igualdad de conjuntos. Ahora tenemos el conjunto potencia. ¿Cómo es el conjunto potencia? Aquí vamos a ver los subconjuntos que hay dentro de este conjunto. Por ejemplo, el conjunto A. ¿Cuáles son los elementos, si quisiéramos hacerlo así de forma explícita, los subconjuntos de ese conjunto A? El conjunto A está dado por 1, 2 y 3. Por 1, por 2 y 3. Los subconjuntos que hay en este conjunto potencia de A, ¿quiénes son? Empezamos. El primer conjunto, vamos a ponerlo todo de un solo color. El primer conjunto, 1. El segundo conjunto, 2. El tercer conjunto, 3. El cuarto conjunto, vamos a agrupar allí. ¿Quiénes son? El 1 y el 2. Siguiente subconjunto. El 1 y el 3. Siguiente conjunto. Subconjunto. El 2 y el 3. Siguiente conjunto.
Ahora agrupamos a los 3. 1, el 2 y el 3. Y finalmente, en todo conjunto siempre está el conjunto vacío. Ahí está. Si nosotros ponemos cada uno de nuestros conjuntos, ¿cuántos subconjuntos hay? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Para que nosotros no estemos haciendo uno por uno, de repente nos dan 20 elementos o nos dan 15 elementos. Para no estar haciendo uno por uno, ¿qué hacemos? El conjunto potencia está dado por la base 2 elevado al número de elementos que tiene mi conjunto, elevado a la n. Y esta es una fórmula que vamos a tener en cuenta para nuestro conjunto potencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero aquí encontrar el conjunto potencia sin hacer todo esto, ¿a qué sería igual? A la 2, 1, 2, 3. ¿Cuántos elementos tiene? 3. Y esto es igual, 2 al cubo es un 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es? Es 8. Muy bien, entonces fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Para no estar haciéndolo uno por uno, entonces aplicamos el conjunto potencia. Siempre va a ser la base 2 elevado al número de elementos que tiene nuestro conjunto. Y así encontramos el conjunto potencia. Ahora tenemos la representación de los conjuntos de manera gráfica, ¿sí? Y vamos a representarlos con, sí, ya lo están reconociendo estas dos circunferencias, hay de 3 también. Es la representación de ¿quién? Pues muy conocido el diagrama de Venn-Euler, ¿no es cierto? Entonces, nuestros conjuntos se representan dentro de circunferencias. No es la única representación. Hay el de Carroll, pero estos son para conjuntos disjuntos que no tienen ningún elemento en común. Y también la representación lineal, ¿sí? Nos vamos a centrar en la representación del diagrama de Venn-Euler. ¿Qué quiere decir aquí? Que se colocan elementos reconociendo los conjuntos A y el conjunto B. Ahí está. Todo este rectángulo representa nuestro conjunto universal, ¿sí? Dentro del conjunto A, nosotros tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Dentro del conjunto B, 3, 5 y 7. Vamos a juntar, vamos a ver qué elementos se repiten en nuestro conjunto para colocarlo aquí en el centro. Ya nos estamos adelantando a una siguiente clase, que son las operaciones con conjuntos. Entonces, el elemento que se repite entre A y B, ¿quién es? Si observamos, es el 3. Ese elemento lo ponemos en el centro. En el conjunto A, ¿quiénes pertenecen al conjunto A? Es el 1, el 2, el 3 y el 4. Los colocamos 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí está mi conjunto A. De igual forma, vamos a poner los elementos del conjunto B. ¿Quiénes pertenecen? El 3, el 5 y el 7. 3, el 5 y 7. Representamos por el diagrama de Venn-Euler. La característica es que trabajamos con circunferencias. Ahora, el conjunto universal está dado por todos estos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 y nos falta el 6. Y eso lo podemos colocar aquí fuera. ¿Por qué? Porque el 6 no pertenece a ninguno de los conjuntos, ni al conjunto A ni al conjunto B. De esta forma hacemos el diagrama de Venn-Euler, colocando nuestros elementos que pertenecen a cada uno de nuestros conjuntos. Y los que no, los colocamos fuera de los conjuntos, pero dentro del conjunto universal, ¿sí? Esta es la representación del diagrama de Venn-Euler. Si tienes alguna duda acerca del tema, no te olvides, puedes escribirnos en nuestras redes sociales que estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Por todas que aparecen aquí, puedes escribirnos si alguna duda surge con relación al tema.
dejamos en la descripción también algunos ejercicios, algunos problemas que puedes ir desarrollándolos, ¿sí? Y para la siguiente clase también vamos a tener las operaciones entre los conjuntos y nos volveremos a ver hasta una próxima oportunidad.